Un narrador antiguo empezaría: corría el año de 1900 y tantos. Era 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Y en una parte de Europa, una camioneta grande de 3 toneladas con redilas llegaba a un lugar. Regularmente las camionetas de 3 toneladas de redilas son usadas o eran usadas hace tiempo para transportar animales, despensa, utensilios. Esa camioneta, cuando llegó a ese lugar de Europa y quitaron la tapa trasera para que empezaran a descargar, no era animales, despensa, eran personas de nacionalidad judía. Cuando esa camioneta llegó, en una de las oficinas de ese lugar al que llegaron, había una persona que estaba sentada en una silla y que por la ventana empezó a ver cuando llegó la camioneta y se estacionó. Aquel hombre salió de la oficina, se fue caminando acercándose a la camioneta, y mientras cada uno de las personas iba bajando, uno de los últimos que bajó era un niño. El niño se paró en el precipicio, en la orilla de la camioneta, traía una manzana en la mano, y antes de que el niño pudiera bajar, aquel hombre llegó, lo agarró de los tobillos y en la pared donde estaba explotó la cabeza. La manzana rodó por allá, fue, la cogió, se metió a la oficina, se sentó en la silla, puso los pies sobre el escritorio, la silla se recargó para atrás, agarró la manzana, la vio, la limpió y la comió como si nada hubiese pasado. Esta escena la cuenta una escritora en un libro que se titula Nunca Jamás. Y esto pasó en uno de los campos de concentración de los nazis, cuando ellos empezaron la Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros recordamos esta imagen de esta persona con el corazón tan frío y una persona sin escrúpulos y sin principios, donde trata a un ser humano inocente como si fuera peor que un animal. Y luego, después de matarlo y hacer que su cerebro explote contra la pared, recoge aquella manzana, va y se sienta en el escritorio como si no hubiese pasado nada. ¡Wow! Nos horrorizamos nosotros. ¿Cómo puede haber tanta maldad en la sociedad en la cual nosotros vivimos? Hoy, esta mañana, quiero hablarles de la importancia de entender que podemos tener una conciencia errónea. Porque cuando la conciencia es errónea, la conciencia va generándose a través de la educación y el entorno que nosotros tenemos. Pero esto no es algo raro, porque la conciencia errónea toma vicios y toma contravalores como los valores y a través de ellos se deja guiar. ¿Qué es lo que hizo que este soldado tomase a un niño, a un inocente, y lo estrellase contra la pared, y que el niño muriera al instante? Esta educación de los alemanes empezó en 1933, cuando ellos empezaron a trabajar con el socialismo, una educación que habla de que todos tienen el mismo grado, la misma responsabilidad. Pero no se gestó hasta 1939, cuando Hitler, a través del partido político, llegó a hacer una revolución. Y después de ahí se desarrolló lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un genocidio y donde personas fueron tratadas peor que los animales. ¿Por qué? Porque detrás de toda esa educación había un concepto que aquella sociedad desarrolló. Creían que el ser humano no es alguien especial,
que las personas nacen como fuertes y nacen como personas líderes para hacer las cosas, y otras personas nacen para ser sirvientes. Todo esto influyó en que para 1940 las personas tuviesen una ideología donde personas que no concordaban con los rasgos físicos de los alemanes fueran dañados y asesinados. ¿Qué generó toda la Segunda Guerra Mundial? Eso, una conciencia errónea. Porque la conciencia errónea lo que hace es que daña a la persona que lo tiene. Pero esta mañana, amigos y hermanos, me gustaría que fuéramos a Isaías en el capítulo 5, versículos 20 y 21. Acompáñenme por favor a verlo ahí en su pantalla. Va a aparecer ahorita los dos versículos y fíjese lo que estos dos versículos dicen. Isaías en el capítulo 5, versículos 20 y 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Estos dos versículos nos están describiendo personas que tienen una conciencia errónea. La conciencia errónea se define que con ignorancia juzga lo verdadero por falso o viceversa y tiene lo bueno por malo o al contrario. Que con ignorancia juzga lo verdadero por falso o viceversa y tiene lo bueno por malo o al contrario. La conciencia, entonces, al ser una conciencia errónea, hace que las personas cambien las descripciones reales por descripciones subjetivas, donde por ignorancia llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. A lo blanco lo llaman negro y a lo negro lo llaman blanco. A lo alto lo llaman bajo y a lo bajo lo llaman alto. Entonces, estamos hablando de una conciencia que nos ayuda. La conciencia es un conocimiento que se genera a través de la experiencia que nosotros vamos teniendo. A partir de los 4 años, cuando como niños empezamos a tener una relación con el mundo que nos rodea, se empieza a generar una conciencia. Y la conciencia es la acumulación de experiencias que nosotros hemos vivido. Dios nos creó desde niños a tener una interacción con el mundo físico en el que vivimos y nos creó con la capacidad de poder tener en un ambiente, tener un comportamiento y recibir información de la cual nosotros estamos expuestos. Por lo tanto, nuestra conciencia en sentido general es un acumulamiento de experiencia o de experiencias vividas. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un niño y un adulto cuando ambos ven a un niño que está caminando por un barandal? El papá que ve al niño que se sube al barandal y empieza a caminar para caerse, le va a decir, bájate de ahí, muchacho, te vas a caer. Pero el niño pequeño, cuando ve que otro niño se sube al barandal, lo va a festejar y va a decir, bravo, sí, tú puedes. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Su experiencia. El acumulamiento de experiencia y de hechos vividos. Por lo tanto, esta mañana nos vamos a concentrar en describir la conciencia, pero el aspecto de una conciencia dañina. Cuando una persona tiene una conciencia, tiene la habilidad de hacer 3 cosas. Y esa habilidad de hacer 3 cosas son con las que nosotros interactuamos en nuestro diario vivir. Es cierto que en un tiempo cuando somos pequeños estamos acumulando conocimiento, pero llega un momento entre los 13, 14 años cuando nuestra conciencia ahora se vuelve nuestro juez, nuestro director, y es a través de ella donde nosotros formamos una conducta y es a través de ella donde nosotros nos proyectamos hacia el mundo. Cuando nosotros tenemos una conciencia como seres humanos, hay 3 cualidades que la conciencia tiene. Voy a decirlas y van a aparecer en la pantalla.
La primera es que nosotros evaluamos. Tenemos la función de evaluar. Cuando ya tenemos información en nuestra mente, lo primero que hacemos para tomar una decisión es evaluamos. La segunda es que nosotros reflexionamos. Hacemos una reflexión. Y la tercera es que nosotros hacemos un razonamiento para dar justificación a los hechos que nosotros hacemos. La justificación, el razonamiento siempre responde a una pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo voy a hacer esto? Ahí es donde entra el razonamiento que nosotros hacemos. Pero si nosotros tenemos una conciencia errónea, si a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo, a lo blanco llamamos negro y a lo negro llamamos blanco, si nosotros tenemos una conciencia errónea, nuestra evaluación, nuestra reflexión y nuestro razonamiento va a ser erróneo. No podemos tener una conciencia errónea y tener una evaluación, una reflexión y un razonamiento bueno. Porque no podemos hacer eso. Porque cuando nosotros evaluamos, reflexionamos o razonamos, es cuestión de sacar información que tenemos almacenada para poder juzgar lo que viene en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos una conciencia errónea, cuando a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo, y cuando somos agradables ante nuestros propios ojos y nos justificamos de lo que hacemos, sin tener una relación con la realidad, sin darnos cuenta que tiene mucho que ver que nuestro pensamiento concuerde con lo que estamos viviendo, entonces todas las tres acciones que nosotros hacemos están mal. Pero vamos a hablar en ejemplos. Un hombre de 75 años decidió quitarse la vida. Así empezaba una de las noticias esta semana. Otra de las noticias aquí en nuestra región decía que una jovencita de 15 años se quitó la vida porque su mamá no la dejó tener novio. Pero no quiero que juzguemos. Quiero que pensemos cómo tomaron las decisiones estas personas. Imaginémonos en la jovencita de 15 años, donde su conciencia apenas se está desarrollando, donde todas sus amigas a su alrededor tienen novio, donde la sociedad obliga a que los otros individuos se comporten de la misma manera que lo hacen los demás. Porque ellos sí y yo no. La jovencita a lo mejor empezó a usar su conciencia para evaluar. Nosotros usamos la evaluación para saber si algo es bueno o algo es malo, si algo nos beneficia o nos perjudica. Y entonces la jovencita en su mente pensó que tener novio era algo bueno. Porque te proyectas, porque tienes a alguien que te dice palabras bonitas, porque tienes a alguien a quien le importas y a una persona que te hace la vida más llevadera, donde puedes contarle lo que te está pasando. Y ella consideró que era bueno. Por el contrario, consideró que su mamá era injusta, que no era justo que su mamá no la dejara de tener novio. ¿Por qué? Porque las demás personas tienen. Porque si ellos tienen el derecho, e incluso ellas son malas hijas, porque yo sí soy buena hija, yo no tengo derecho. Entonces pensemos que esta jovencita se va a su cuarto y se va molesta con su mamá y entonces empieza a evaluar su vida. No tiene sentido, no es buena la vida que estoy llevando. Y entonces empieza a reflexionar, ya no quiero vivir así. Y entonces empieza a razonar, ¿qué sería mejor? ¿Vivir sin tener novio o quitarme la vida? ¿Estar aguantando esta decepción que mi madre no quiere? ¿O irme para siempre de su lado? Y entonces la jovencita toma una decisión y se quita la vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos decisiones. Evaluamos si es bueno o malo, si sirve o no sirve. Reflexionamos en la consideración de nuestra propia conducta, si nosotros merecemos o no merecemos, y empezamos a ver justificación. Si lo hago, ¿qué voy a obtener? Si no lo hago, ¿qué voy a perder? Pero si la conciencia, queridos amigos y hermanos, es errónea, si la información que nosotros tenemos para poder tomar decisiones, para poder ser personas, está equivocada,
Todo lo que nosotros hagamos, todos los juicios, las evaluaciones y las reflexiones que nosotros hagamos van a estar equivocadas. ¿Por qué? Porque sencillamente la información que nosotros tenemos está equivocada. Por eso es la peligrosidad de la conciencia errónea es terrible. Porque la conciencia errónea no concuerda con la realidad de las cosas. Porque la conciencia errónea nos lleva a resolver los problemas que vienen a nuestra vida de manera inadecuada. Damos la solución que no debe llevar ese problema. Esa decisión es equivocada. Por ejemplo, la persona que se decepciona amorosamente se mete al alcohol y empieza a tomar, y entonces a esa decepción amorosa le toma el alcohol. A la mujer que se vio engañada en su familia, que su esposo no la respeta, se mete y toma una decisión inadecuada y se dedica a su casa, a su trabajo, sin resolver el problema de forma específica y adecuada. Aquel padre de familia que ve que el dinero es de él y no le quiere participar a sus demás familiares, a sus hijos y a su esposa, y entonces dice, es mi dinero y yo me lo gasto como yo quiera, aunque ustedes tengan necesidades. Vivimos en una sociedad que hoy lo que lo distingue es que tiene una conciencia errónea. No tiene valores, tiene vicios. No tiene tolerancia, tiene intolerancia. No está dispuesta a evaluar de forma correcta la conducta propia y la del otro. Y el resultado de nuestra sociedad es porque nuestra conciencia es errónea. La información que tenemos no es la información que nos puede ayudar para ser mejores personas. Por eso es grave la conciencia errónea. Por eso hay situaciones que nosotros tenemos que evitar. Ahora, déjeme preguntar antes de terminar esta sección. ¿Cómo es su conciencia? ¿Qué educación, qué tipo de persona, qué tipo de decisiones, qué tipo de pensamientos, qué tipo de opiniones? ¿Cómo es su diálogo interno cuando usted está solo para poder evaluar qué tipo de conciencia tiene? ¿Ha tomado buenas decisiones en su vida? Las consecuencias de las decisiones que tomó hace 1, 2, 3 años, 2, 3 días, 1 o 2 horas, ¿ha traído consecuencias buenas las decisiones que ha tomado? Esto es algo muy importante para poder evaluar nuestra conciencia, porque inevitablemente hay consecuencias inevitables. En esta última parte quiero concentrarme en nuestra conciencia. Una persona que tiene una conciencia buena o errónea, o buena y mala, adecuada e inadecuada, tiene las 3 habilidades que hemos descrito. Primero, evalúa. Cuando una persona usa su conciencia para evaluar, es siempre para saber que lo que viene a su vida es bueno o es malo. ¿Le beneficia o le perjudica? Ahí está evaluando lo que viene. Sea un alimento, voy a tomar una decisión, adquirir algún libro, algún instrumento, algún carro, algún coche, alguna casa, dejar algún trabajo. Es bueno que deje mi trabajo, es bueno que adquiera este trabajo, es bueno esta carrera que voy a estudiar, es bueno comerme esta comida. Siempre evaluamos. La segunda cualidad de la conciencia es la reflexión interna. Cuando nosotros aprendemos a considerar nuestra propia existencia, ¿quién soy? ¿Por qué pienso así? ¿Qué me ha llevado a tener esta conciencia que hoy tengo? Y la tercera cualidad es el razonamiento. Razonamos, hacemos preguntas. Siempre que usted quiera hacer una evaluación y una reflexión, va a tener que hacerlo con preguntas. ¿Por qué soy así? ¿Me conviene? ¿Qué pasa si dejo de hacer esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Cómo puedo adquirir una mejor calidad de vida? ¿Es bueno que compre este coche o es bueno que compre este otro modelo de coche? Todo eso estamos razonando porque luego viene entonces la justificación y decimos, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que me tome un vaso de agua o que me tome un vaso de Coca-Cola?
Si decido tomarme un vaso de agua, tengo que entender, a ver, ¿por qué es bueno tomarme un vaso de agua? Bueno, porque me ayudaría mejor. No es una bebida sintética. ¿Por qué no es bueno que me tome un vaso de refresco en lugar de un vaso de agua? Bueno, porque el refresco es una bebida sintética y cuando se dice que es una bebida sintética es que no es parte de nuestro organismo. Por lo tanto, cuando entra en nuestro organismo, hace daño. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo una evaluación. Estamos haciendo una evaluación. Y estamos dando razones de por qué sí se puede o no se puede. Si llegamos a tener una conciencia errónea, ¿cuál es la mejor manera? Evaluarla. Que concuerde con la realidad que estamos viviendo. Porque nuestra propia conciencia errónea nos puede engañar. Pero si nosotros analizamos y confrontamos esa información, nos vamos a dar cuenta que nuestra propia conciencia se puede evaluar con la realidad. La mejor manera de evaluar nuestra realidad es con esto. Si queremos salir de una conciencia errónea y aprender a evaluar las cosas desde la perspectiva de Dios, está este hermoso libro. Si queremos aprender a evaluar las cosas y decidir si es algo bueno o algo malo, aquí está la información. Si queremos reflexionar sobre nosotros mismos, de lo que somos y podemos llegar a ser, aquí está la solución. Si queremos razonar, presentar justificaciones adecuadas a la realidad de las cosas que hacemos, aquí está. La Biblia fue diseñada para modificar nuestra conciencia, para adecuarla a las necesidades espirituales que el hombre tiene. Lea la Biblia, porque la Biblia le va a ayudar a ser mejor persona y a tener una mejor conciencia. Tome tiempo para reflexionar, acérquese a ella de forma juiciosa y crítica y dése cuenta que este libro es el único instrumento que puede hacerlo a usted tener una mejor conciencia. Que cuando usted evalúe las cosas como buenas y malas, tenga algo como una base objetiva donde pueda evaluar. La Biblia tiene respuesta para todas las preguntas que el hombre tiene. Pero aún más, tiene respuesta para la muerte física. Tiene respuesta para el propósito del hombre. Tiene respuesta para cualquier pregunta que usted se haga. Pruébela, póngala a juicio. Ella nunca lo va a decepcionar, porque la Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra que Dios nos ha dado para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y vivamos con una conciencia limpia. Toda la sociedad está mal, queridos hermanos y amigos, porque es guiada por una conciencia errónea. La sociedad hoy en nuestros días necesita sentarse y evaluar con la luz de la palabra y poder mejorar una conciencia. Hablaremos más de la conciencia en siguientes mensajes y hablaremos más de lo que Dios desea para nosotros. Espero que este mensaje le ayude a reflexionar y a tomar conciencia de que podemos tener una conciencia errónea, pero también hay una solución para ella, la palabra de Dios para todos. Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo video.